Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y hermanas y amigos y amigas que están en la página web Mensaje de Amor para Salvación. Qué bueno nuevamente poder ingresar a través de esta página para predicar el Evangelio, saludarnos. ¿Cómo están ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigos? ¿Cómo les ha ido en este día, en esta semana que el Señor nos ha permitido tener? Espero que estén bien, espero que donde estén, en sus trabajos, en sus estudios o en casa, que el Señor les esté bendiciendo, nos esté guardando, nos esté ayudando a nuestros hermanos y hermanas, a los hijos e hijas de Dios, a seguir perseverando en su doctrina, a seguir perseverando en las palabras de Dios, a seguir perseverando en las enseñanzas que Cristo nos dejó en su palabra. Nuevamente les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a estar haciendo una oración. Vamos a estar comenzando nuevamente este tema. Hemos hecho varios temas por tiempos atrás ya, clases atrás, acerca de este tema de la semana que transformó el mundo. Y vamos a seguir estudiando porque son varios temas, son inclusive varios tópicos que nos muestra la palabra de Dios, del capítulo 21 al capítulo 27 de Mateo, que yo quiero que usted siga leyendo, que medite en esos versículos, en esos textos, en esos capítulos, y si tiene alguna pregunta, pues la pueda colocar después para que la estudiemos. Pero vamos a estar en este momento orando. Nuevamente, gracias a usted, hermano y hermana, amigo y amiga, que ingresa a esta página web, Mensaje de Amor para Salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Un abrazo fraternal de este siervo, un ósculo santo, un apretón de manos, y vamos a estar en esta tarde, gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a nuestros hermanos, al hermano Jorge Pérez, el hermano José Mendieta, que ayudan con la administración de la página, y gracias a que tenemos también la internet en este momento, la electricidad, pues podemos inclusive hacer este programa. Vamos a orar para pedir dirección para que el Señor nos guíe y nos ayude en este rato que ya nos da la oportunidad el Señor de predicar el Evangelio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite en esta semana tener sus bendiciones espirituales, tener la bendición de orar, tener la bendición de adorarle, tener la bendición de leer su palabra, escudriñarla, aplicar a nuestra vida, tener la bendición de visitar hermanos, hermanas, tener la bendición de llamar hermanos, hermanas, tener la bendición, Dios, de poder orar por hermanos y hermanas, hermanos que están enfermos, hermanas que están en tribulaciones, en pruebas, orar por fortaleza, porque podemos llevar los estudios a las personas que tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed de su palabra a Dios. Gracias por permitirnos hacer estos trabajos, gracias por permitirnos llevar su evangelio a las personas que están perdidas para que sean rescatadas del mundo, para que sean rescatadas de la condenación. Dios, gracias por estos eventos que nos muestra a través de su palabra, su Hijo Cristo en su cuerpo, mostrándonos antes de ir a la cruz, estos eventos tan importantes que cada persona en este mundo necesitamos conocer para apreciar el amor infinito, para apreciar su voluntad, para apreciar ese amor que ofrece a todos los hombres, esa oportunidad que ofrece a todos los hombres de la salvación. Gracias por mostrarnos a través de su Hijo Cristo estos eventos, por abrir esa puerta para todas las personas en este planeta Tierra, para que entren y seamos salvos, Dios. Gracias por el establecimiento de su iglesia. Gracias, Dios, por la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo Cristo. Le rogamos pues que nos bendiga, que nos guíe. Le rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero, donde quiera que estén, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, o llevando algún estudio, o visitando a alguna persona, usted le esté ayudando, le esté guiando, nos esté ayudando, para que siempre le glorifiquemos, le honremos con el pensamiento, con lo que digamos y con lo que hagamos, Dios. Gracias por su protección, por la fuerza que nos da para vencer las pruebas, los obstáculos, las tentaciones, Dios. Gracias, Dios, por su palabra. Rogamos pues que nos dirija, que nos guíe y que todo sea para su gloria y para su honra. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, qué bueno es poder estar en esta tarde nuevamente, 1 de noviembre del año 2017. Qué bueno es poder estar en este nuevo mes que comienza, acá con ustedes en esta tarde desde acá de Colombia, predicando el Evangelio, predicando la palabra. Vamos a estar predicando en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 41 hasta el versículo 46. Vamos a terminar allí inclusive una conclusión
que hace allí Jesucristo, o que inclusive que hace acerca de dos preguntas bien importantes para estas personas que están allí. Allí hay judíos, hemos hablado que hay judíos, hay fariseos, hay saduceos, hay herodianos. Y allí Jesucristo nuevamente va a estar haciendo una pregunta donde hay varias personas allí reunidas. Entonces vamos a estar buscando. Si usted en este momento no tiene la Biblia, vaya, cójala. Usted puede prestarla, usted puede inclusive darle también para que lea el hermano, la hermana o el amigo o la amiga que esté ahí al lado suyo. Vamos a estar leyendo entonces Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Dice de la siguiente manera: ¿de quién es el Hijo el Cristo? Entonces es importante lo que nos muestra acá estos versículos. Esto está en Marcos 12, 35 al 37, Lucas 20, 41 al 44. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder. Palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Interesante allí lo que se muestra. Antes de que los fariseos se hubieran separado y mientras que aún estaban en el templo en aquel día, Jesús les hizo una pregunta. Él había respondido a todas sus preguntas, una por una, en las que ellos habían hecho. Cuando los mandaron inclusive allí, cuando ellos hacían las preguntas, cuando mandaron a los herodianos, o cuando inclusive hasta los mismos saduceos le hacían la pregunta. Él respondía pregunta por pregunta. Y ahora bien, lo interesante es que Jesucristo está predicando el Evangelio. Jesucristo está predicando nuevamente allí y está hablando ya una pregunta a ellos. Y es una pregunta muy interesante, porque dicen, ¿qué pensáis del Cristo? Es una pregunta muy interesante que uno le puede hacer a las personas. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Qué tal decirle a nuestros amigos y amigas? ¿Qué pensáis del Cristo? Y es una pregunta abierta. A ver qué piensan las personas de Cristo. Jesucristo hacía preguntas abiertas para que el hombre reflexionara y para que el hombre inclusive pudiera responder, pudiera inclusive mirar la respuesta en sí acerca de lo que él pensaba. Aunque Jesucristo conocía el corazón de estos hombres, nosotros no conocemos el corazón, pero nosotros sí podemos ir a predicarles a estas personas, a predicarles a todos los que están a nuestro alrededor. Jesucristo entonces está predicando allí, está haciendo una pregunta. ¿Han sido derrotados inclusive estas personas por las preguntas que habían hecho? Jesucristo les había contestado y de alguna manera Jesucristo les había derrotado. Eran varias sectas allí. No les pregunta si piensan que Él es el Mesías, pero les llama la atención en cuanto a quién es el Mesías. Es decir, de quién es hijo o por medio de qué linaje debe venir. Sabían las escrituras sobre este punto y contestaron inmediatamente. Dijeron de David. Sabían que las escrituras enseñaban que él habría de ser un descendiente de David. Salmo 132, versículo 11, habla acerca de este punto también. Salmo 132, versículo 11, vamos a ir a mirar allí ese versículo para que miremos lo que nos dice el salmista. Salmos 132, versículo 11. Te dice la Biblia allí, Salmo 132, versículo 11 dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Dice allí que iba a poner a alguien de la descendencia de David sobre el trono. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Cristo. Pero ellos sabían eso. Cuando contestaron esta pregunta, Jesús les propuso otra. Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Y uno puede ver eso, dice que ellos estaban allí juntos, los fariseos. Están estas personas allí y Jesucristo aprovecha ese punto. Es importante nosotros, hermanos y hermanas, que donde haya muchas personas, que donde uno pueda ver un grupo, uno puede aprovechar y predicar el Evangelio, uno puede inclusive llegar allí
No necesariamente llegar a abrir en la Biblia, pero sí necesariamente con una pregunta. Jesucristo les hizo una pregunta. Y Jesucristo inclusive les dijo, ¿qué pensáis del Cristo? Jesucristo estaba predicando allí. Y hay muchas personas allí. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Otra pregunta, ¿de quién es hijo? Ellos inmediatamente dijeron de David. Muchas personas, inclusive cuando se les habla del Cristo, bueno, hablan de muchas cosas, como cuando se les pregunta, bueno, ¿y usted qué cree que es el Evangelio? ¿O qué conoce usted del Evangelio? Y usted le pueden decir muchas respuestas. Le pueden decir que son los 4 libros comenzando el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, o que son muchas cosas, que es desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y pregunta y respuestas le pueden decir a usted en cuanto a esa pregunta. Ellos inclusive dijeron de David, y lo cierto es que la palabra de Dios dice de que él iba a venir de David. Ellos conocían este texto, o ellos conocían esta palabra. Pero entonces la otra pregunta es bien interesante cuando les dije, ¿de quién es hijo? Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, mire, ¿cómo es su hijo? Interesante, ¿no? Interesante que esas personas conocían de que Jesucristo venía de la descendencia de David, pero lo más importante es que no era lo importante que le reconocieran de que era hijo de David o que era descendencia de David, sino que era inclusive algo más importante, es como la realeza, es como lo sumo, es como lo grande, es como mirar lo que dice allí, porque dice ahí, David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, o a mi diestra, también dice allí, cuando allí el apóstol Pedro predica, en el capítulo 2 también habla acerca de este punto, y acá está diciendo, David le está diciendo, siéntate a mi derecha, mi Señor, y él les está predicando acá, pero ¿qué es lo que él quería que ellos entendiesen? Era que inclusive entendiesen de que Jesucristo era mucho mayor que David. Jesucristo inclusive él es el Señor, el Mesías, Dios. Cuando contestaron ustedes esa pregunta, Jesús les propuso otra. Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Es decir, ¿cómo puede David llamar a uno de sus descendientes o hijos Señor? David al hablar era guiado por el Espíritu Santo. ¿Bajo cuál principio puede David llamarle Señor? Marcos declara que David hizo esto por el Espíritu Santo y Lucas agrega que estaba en el libro de los Salmos, que David le llama Señor. Salmos 110, versículo 1. Jesús luego cita del Salmo 110, versículo 1 y aplica el lenguaje de David y dice que él habló por el Espíritu Santo y llamó al Mesías Señor. Parece que quería confundir más a estas personas. Pero Jesús añade otra pregunta. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿O cómo es hijo suyo? Aquí estaba el punto para ellos que explicaran. Para ellos poder explicarle a Jesucristo, responderle. No le pueden admitir sin reconocer que mientras que era humano, al descender de David, también el Mesías correcto enviado por Dios es divino. Muestra que su reinado está en el cielo y no en la tierra. También muestra que el Mesías en la tierra habría de tener 2 naturalezas, una carnal y otra divina. No le podían contestar, no le pudieron contestar. No se registra que si aún hayan hecho el esfuerzo para contestar, no se registra eso, como si, bueno, vamos a mandar otro intérprete de la ley, espérenos un tiempo, pues no se registra, nosotros no sabemos qué pasó en ese momento, dice solamente que desde aquel día no le preguntaron más, dice ahí la palabra de Dios. Tampoco se muestra de que hubo un esfuerzo bueno en decir, más tarde vamos a venir a responderte la pregunta, menos no pasó eso porque en el capítulo 23 se nos habla de otra cosa. Ya no hicieron más preguntas, esto terminó su debate con ellos.
Él les había respondido y había confundido a las diferentes sectas de los judíos al contestar y al hacer preguntas. Había fracasado en atraparlo con sus palabras. Ahora recurren a la violencia, después es traído ante su asiento del juicio. En el día final serán ellos llevados ante el juicio. Eso lo vamos a mirar un test más adelante. Pero el punto acá es que estas personas, sectas que hay allí, están tentando al Señor, a Jesucristo, y pues no le hicieron caer ninguno. Y ya Jesucristo inclusive les hace una pregunta evangelizándolos como siempre lo hacía. Punto acá interesante es que aún en las personas, aún en el mundo, donde hay tantas sectas, donde hay tantas personas que quieren enseñar a Cristo, enseñan diferentes evangelios, diferentes directrices, diferentes mandamientos, la palabra de Dios está mostrando la forma de cómo ir a predicarles a estas personas también, de cómo enseñarles, de cómo guiarles, de que es más importante, por ejemplo, de que las personas reconozcan de que están equivocadas, de que las personas inclusive por la verdad callen, como estos hombres, como lo explicamos inclusive en los sucesos anteriores, el gran mandamiento y el otro punto allí donde habla de la resurrección con los saduceos. Entonces la palabra de Dios siempre, o la verdad, siempre gana en la mentira. Y por eso es tan importante de predicar siempre la verdad. Hay algo que yo he escuchado y me parece algo muy triste. Acá en Colombia, no sé en otras partes, pero sí he escuchado acá en Colombia una frase muy triste. Y es que la frase es que mientras la verdad duerme, la mentira camina. Yo he escuchado esa frase y para mí es muy triste, porque aunque uno salga a evangelizar, a predicar, muchas veces sale uno solo, muchas veces sale con una hermana, no se sale con grupos grandes, o no se sale, por ejemplo, en las congregaciones muchas personas, sino que siempre salen una o dos personas a predicar. Y en cambio uno sí puede ver sectas que son muchas personas que salen a predicar, salen hasta 10 personas a predicar, salen con muchos recursos, con megáfonos, o sea, utilizan muchas cosas. Y van, y inclusive no es una sola vez, sino que en la semana son varias veces. Y entonces, cuando escucho esa frase, me entristece mucho. No sé si en otras partes del mundo la han escuchado o también la pronunciarán, pero acá sí la han pronunciado muchos hermanos. Y es que cuando la verdad duerme, la mentira camina. Entonces, acá lo que Jesucristo nos está enseñando es que hay que ir a predicar, hay que evangelizar inclusive a las sectas, que hay que inclusive guiarles con la palabra de Dios, como él mismo decía allí, a los mismos judíos. Recuerden Juan, capítulo 8, cuando ellos pensaban de que eran hijos de Abraham. ¿Y qué les dice Jesucristo? Si fuesen hijos de Abraham, no me matarías, o no inclusive me fueras a mandar a la muerte, o inclusive me adorarías, me reconocerías como Señor. Pero ¿qué les dice por allá en el versículo 41 al 44? De que son hijos de Satanás, hijos de la mentira, porque inclusive pues no están aceptando a Cristo como Dios, no están aceptando a Cristo como el Señor. Y el punto acá es que nos enseña varias cosas. ¿Qué pensáis del Cristo? Una pregunta que podríamos hacer a las personas para evangelizar. ¿De quién es hijo? Jesucristo les hace la pregunta a ellos. Más que todo para que ellos que conocían acerca de la ley mosaica, conocían de este punto, entonces ellos apreciaran de dónde venía Cristo. Ellos necesitaban saber de que Cristo era el Mesías. Necesitaban reconocer. Ellos reconocieron de que era hijo de David, por lo que decía la ley. Pero lo que necesitaban reconocer era que era el Mesías, porque ellos también habían escuchado a los profetas. Recuerde que inclusive en el versículo anterior, en el versículo 40 dice que los mandamientos, dice, depende la ley y los profetas. Ellos también conocían los profetas, y los profetas habían anunciado a un Cristo. Ellos conocían, por ejemplo, la lección o el capítulo 53 de Isaías, donde se habla de los quebrantamientos del mismo Jesucristo. Y pues acá dice que y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Nadie, porque inclusive la sabiduría de Cristo, la palabra de Dios, la verdad, inclusive hace también callar la mentira, hace callar el error. Por eso es tan importante ir a predicar el evangelio. Me gustan mucho estos eventos que Cristo nos está mostrando acá, porque nos enseña de ir a predicar el evangelio, porque nos enseña de ir allá a las calles,
a cualquier parte donde estemos, no solamente a nuestra familia, sino a los vecinos, sino al barrio entero, sino también a la ciudad entera, si es posible, con otros hermanos, para que podamos hacer esto de la evangelización. Entonces, acá Jesucristo nos da estas enseñanzas. Vamos a estar mirando entonces, ya que Jesucristo viene enseñando acerca de que Él es el Cristo, de quién es Hijo el Cristo, hablando de que esas personas no podían contestar nada. Ya en el capítulo 23 viene hablando de algo bien interesante. Y yo quiero que miremos allí en este capítulo 23 varias cosas de las cuales nos enseñan a nosotros. Habla para unos personajes. Habla allí inclusive, Jesucristo viene a hablar muy duramente a unas personas o a unos engañadores o a los judíos o a las sectas, y les viene a decir con palabras muy duras, palabras que inclusive para estos hombres no les gusta, pero que Jesucristo inclusive les está mostrando su propio error. Jesucristo les está predicando que era lo que ellos querían hacer, pero que no lo practicaban, que era lo que les encantaba hacer a ellos, porque a los judíos les encantaba estar predicando la ley mosaica. Los judíos o los fariseos les encantaba inclusive hablar acerca de Abraham, de Moisés, les encantaba inclusive mencionar mucho la ley mosaica, los rituales, pero inclusive ellos mismos pues no los practicaban. Y el punto está allí. Vamos entonces a estar mirando un poco lo que Jesucristo le dice a estas personas. Entonces, importante es eso, poder evangelizar. En los versículos 41 al 46, Jesucristo nos enseña ante la forma de cómo ir a predicar a las personas, a los sectarios, a las personas que inclusive pues aún no conocen a Cristo. Predicar esto también a ellos, para que ellos puedan apreciar, aceptar a Cristo como Señor y Dios. Quiero leer el capítulo, entonces voy a leer el capítulo 23, y después del capítulo de este 23 voy a estar mirando algunos versículos. Listo, voy a leerlo todo, me gusta leer todo el capítulo, y después entonces ir mirando por versículos. Vamos a mirarlo de esa manera. Dice: Jesús acusa a escribas y a fariseos. Marcos 12, 38 al 40 también está esta parte. Lucas 11, 37 al 54. Y 20, 45 al 47 también allí de Lucas. Dice en el capítulo 23 entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?
También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y miren lo que se muestra allí. Jesucristo está comenzando a decir algo muy importante a estas personas. Y quiero que pongamos mucha atención, porque los cristianos podemos entrar allí también, en estos grupos que van a hablar allí, o en estas ayes que dicen allí también, para estos judíos, para estos fariseos. Escribas y fariseos, dice ahí. Después de todo lo anterior, predicó el sermón más mordaz de las Escrituras. Sabemos que se encuentra en la Biblia, pero por lo general no lo relacionamos con la cruz. Llamó víboras, guías de ciegos e hipócritas, guías ciegos. Los llamó víboras, guías ciegos e hipócritas a los dirigentes judíos. Pronunció 7 ayes en las cuales los calificó de necios. Esto fue lo que preguntó: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Luego clamó: Jerusalén, Jerusalén. Y eso estará más adelante. Varias cosas allí en estos versículos entonces. El capítulo entero entonces es una exposición y denunciación del pecado de los escribas y fariseos. Jesús habló sin detenerse, sin embargo con justa severidad. Habla a la gente y a sus discípulos, donde él habla acerca de la falsa enseñanza, de la enseñanza perniciosa que las personas para este tiempo estaban haciendo. Inclusive para el tiempo presente, que las personas están haciendo enseñanzas perniciosas que no sirven. Allí Jesucristo entonces está predicando. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eran los que transcribían y leían y enseñaban la ley de Moisés. La cátedra también era usada por los filósofos griegos al dar conferencias.
Los expositores de la sinagoga estaban de pie mientras leían las palabras de la ley, pero se sentaban al dar la exposición. Los escribas y los fariseos no eran de ninguna manera sucesores de Moisés por ordenación o por descendencia lineal. Lo que enseñan de acuerdo a la ley de Moisés, Jesús encomendó e instruyó a la gente a obedecer, porque Dios era el autor de la ley. Sin embargo, los maestros de la ley no practicaban lo que enseñaban. Dicen y no hacen. Mira lo que dice allí, algo bien interesante. En esos versículos dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Muchas personas hay allí escuchando. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una palabra allí muy interesante. Dice: todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Estamos hablando de la ley de Moisés. Estamos hablando de lo que le predican los judíos y los fariseos o los escribas, y es la ley mosaica. Pero Jesucristo está diciendo: mas no hagáis conforme a sus obras. Interesante allí ese punto de obras. ¿Qué pasa cuando se predica el evangelio? ¿Qué pasa cuando predicamos la palabra de Dios, pero nuestras obras no las muestran? ¿Qué tal es esto? Pasa, Jesucristo está llamando allí a estas personas, e inclusive les está diciendo mentirosos. Les está diciendo de que no están cumpliendo la ley, que están predicando pero no practicando. Muchas veces pasa en las congregaciones y en las iglesias eso también. Pero eso decía que también nosotros tenemos que tener cuidado de que no vayamos a caer así como estos hombres, escribas y fariseos, escribas y judíos. Allí, estas personas que están cayendo, están enseñando la ley, muy arraigados en la ley, tenían intérpretes de la ley, allí, enseñando mucho la ley, pero inclusive por sus obras, como dice Jesucristo, los conoceréis. ¿Y qué fue lo que están conociendo de estos hombres? Hombres muy malos, hombres inclusive que están robando, hombres que están pecando. Y nuevamente recuerdo el texto de Romanos. Vamos a mirar un poco Romanos, porque es algo que Jesucristo está diciendo acá, pero mira que el apóstol Pablo también dice. Quiero que vayamos a leer en Romanos capítulo 2. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, cuando el apóstol Pablo manda esta carta. Quiero que leamos desde el versículo 17. Romanos 2, versículo 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso para estas personas gentiles. Pero mire que allí también entonces pasaba también con estas personas, con los que ellos le están predicando, o con lo que les está viendo allí inclusive estas personas. Precisamente muchas veces también en este tiempo, muchas veces no le creían a Jesucristo, digámosle, algunas personas que estaban siguiendo a Jesucristo después se apartaban, era por el mismo ejemplo que mostraban los mismos seguidores de Cristo, porque estamos hablando de que Cristo fue perfecto y es perfecto en todo. Pero las mismas personas que seguían a Cristo eran personas que no mostraban el ejemplo de Cristo. Y muchas personas que seguían a Cristo, que estaban siguiendo a Cristo, miraban el ejemplo de los discípulos, miraban el ejemplo de ellos mismos, de estas personas, y muchas personas les dejaban. Muchas personas inclusive estaban siguiendo a Cristo por la comida y por otras cosas, beneficios, pero cuando miraban el ejemplo de las personas, pues se iban o blasfemaban del mismo Cristo. Se muestra acá también, en la vida cristiana, en este presente,
¿Cómo está nuestra vida? Acá es importante para mirar y examinarnos cómo estamos cada uno, porque estamos hablando de que Jesucristo acusa escribas y a fariseos. Pero ¿qué tal si nos acusa a nosotros que somos cristianos y cristianas? ¿Qué tal si nosotros estamos dando mal testimonio a nuestra familia, a nuestros vecinos? ¿Qué tal, por ejemplo, que uno quiera ir a predicar? Una vez escuchaba a un hermano que decía de que cuando se iba a evangelizar, él iba a evangelizar a los barrios. Ciertamente vamos a evangelizar a los barrios, pero que inclusive una vez fue a evangelizar un barrio donde vivía una familia de hermanos. Y que cuando fue a ese barrio a predicar el evangelio, entonces él comenzó a repartir literatura, empezó a enseñar el evangelio a las personas, y que esas personas le preguntó: venga, ¿usted pertenece a la iglesia donde pertenecen fulano, mengano, X o Y persona? Le dijeron que sí. Entonces le dijeron: allá no queremos saber de ustedes, no quiero que nos hablen, no queremos saber de Cristo, no queremos saber de Dios. Por una familia se perdió el evangelio allí en este barrio por mucho tiempo. Después del tiempo se volvió y ya las personas pues están creyendo en Dios, e inclusive muchas de esas personas están en sectas o son católicos. Pero mire lo que hace el testimonio, mire lo que hace el testimonio del cristiano, de la cristiana. Estamos hablando de estos hombres allí que son inclusive israelitas, descendientes de Israel allí, que son personas que deben de practicar la ley de Dios porque son el pueblo especial de Dios. Y no están practicando la ley, sino que ellos están enseñando, pero no practicando. Y dice allí Jesucristo, dice: mas no hagáis conforme a sus obras. Muy interesante este punto. Las obras, ¿qué están mostrando ellos en las obras? Y por eso inclusive viene más adelante ese punto de las ayes, o el del ay, que les está hablando a ellos, se les está refiriendo. Y así para ellos, igualmente para nosotros. Hay de los cristianos y cristianas que no practicamos el evangelio, que predicamos y no practicamos. Va a venir también justicia, juicio justo sobre los cristianos y cristianas. Podemos ir al infierno también, si no practicamos lo que predicamos. Pero entonces es bien importante lo que dice allí Cristo a estos hombres. Está hablando allí a los discípulos, le está predicando a los discípulos, le está predicando a todas las personas allí que están. Le dice: es muy bien que acepten, que guarden lo que enseñan, pero que no hagan lo que ellos están haciendo. Es lo interesante allí, ¿cierto? Jesucristo le dice: no hagan lo que ellos están haciendo, guarden y practiquen lo que ellos le dicen, mas no hagan lo que ellos están haciendo. ¿Por qué dice allí? Porque dicen y no hacen. Hay inclusive mucha mundanalidad en ellos también. Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. También eso pasa mucho en los grupos sectarios. Entonces no practicaban lo que predicaban, enseñaban cosas que no eran reveladas en la ley. Sus enseñanzas estaban mezcladas con las tradiciones de los rabinos. Sin embargo, el fracaso de los escribas y de los fariseos de hacer lo que la ley requería, aunque la predicaban, no daban excusa a la gente para no obedecer la ley. Este principio se mantiene hoy. Líderes religiosos, hermanos y hermanas, quizá no practiquen la palabra de Dios mientras que la enseñan. Es cierto que debieran hacerlo y son condenados por no hacerlo. Sin embargo, eso no da excusa a otros para desobedecer los mandamientos de Dios. Y el punto es ese. En la iglesia, aun cuando las personas que prediquen pero no practican, las demás personas, los demás hermanos y hermanas, no es excusa para decir: no, por eso caí yo, por eso me fui al mundo también. Porque muchas veces pasa acá en Colombia. Y es muy triste decirlo, a veces hermanos que caen en pecado de fornicación, pecado de adulterio, o pecado inclusive hasta del alcohol, de tomar bebidas alcohólicas. Por ejemplo, hermanos que uno ve, por ejemplo ayer por acá en Colombia, no sé si en el mundo entero también, pero acá en Colombia se celebró lo que fue la fiesta de los disfraces o la fiesta de los muertos. Y a veces inclusive uno puede ver de que hermanos jóvenes, hermanas jovencitas, e inclusive hasta padres que permiten a los niños que están creciendo que se disfracen. Entonces uno ve estos hermanos y hermanas acerca de todavía comparte el mundo en ellos.
Pero inclusive eso no debe ser excusa para otras personas. Si ellos caen, si ellos se van al mundo, no debe ser excusa para otros hermanos que están ahí, porque recuerde que Cristo nunca cayó, jamás cayó. Cristo estuvo siempre fuerte, siempre estuvo parado, nunca cayó, nunca desistió. Siempre siguió hasta obedecer la voluntad de su Padre, que era ir a la cruz. Y por eso es que estamos predicando ese mismo punto, porque si no fuese por Cristo, pues ninguna persona, ni usted ni yo, tendríamos la oportunidad de la salvación. Ahora estamos en una familia especial, que es inclusive lo que hemos invitado a nuestros amigos, vecinos, familiares, a que ellos pertenezcan a esa familia especial, que es la iglesia. Pero entonces Jesucristo nos está hablando acerca de este punto. Jesús va más allá al exponer las prácticas de estos escribas y fariseos y los acusa de atar cargas pesadas que eran difíciles de llevar sobre la gente. No obstante, ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pusieron las cargas pesadas de interpretaciones tradicionales sobre el pueblo, pero no hacían nada para ayudar a la gente para aún llevar la carga que estas tradiciones imponían. La figura aquí es tomada de la costumbre oriental de cargar camellos. En el Antiguo Testamento nosotros podemos mirar 10 mandamientos, pero cuando miramos los libros de Levítico y Números, miramos inclusive todas las costumbres y rituales que tenían que hacer los israelitas, más de 330 mandamientos más o rituales que tenían que hacer ellos. Muchas veces también las personas quieren sujetar estas cargas. Conozco yo, por ejemplo, la secta de los adventistas o el séptimo día, donde hablan acerca un poco de esto. Hablan, por ejemplo, de estas cargas que quieren sujetar a personas. Conozco, por ejemplo, las sectas, por ejemplo, de los testigos de Jehová, donde también atan cargas como de no, por ejemplo, dar sangre cuando una persona está muriendo, suministrar sangre, de no comer, por ejemplo, algunas comidas, de, por ejemplo, dar diezmo. Algunas sectas que tienen que hablar en lenguas, que tienen que hacer milagros, que tienen que hacer algún tipo de ritual, por ejemplo, los mismos católicos. Y son cargas que están atando, porque Jesucristo vino acá a darnos descanso, no a atar cargas. Pero estos hombres están allí atando cargas, están poniendo cargas cuando ellos ni con un dedo las están llevando. Y lo que Cristo vino fue a libertarnos de esas cargas. Por eso lo importante era que estos hombres entendieran que era lo importante allí. Los fariseos imponían las ordenanzas más severas sobre la gente. No estaban dispuestos a aligerar la carga puesta sobre el pueblo, aun cuando las venían desmayar bajo la carga pesada. No tenían misericordia, ni justicia, ni consideración por la gente. Estas personas allí ataban cargas. Miren lo que dice el versículo ahí entonces. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Por ejemplo, como decíamos ahorita, cuando se atan esas cargas de que hay que diezmar, por ejemplo. Para este tiempo, las personas, los sectarios que hablan acerca del diezmo, hablan acerca de dinero, hablan de algo monetario, hablan de muchas cosas cuando se habla de la prosperidad, de que deben de llevar dinero, que deben de trabajar para llevar ese dinero, que deben de esforzarse por llevar el diezmo, una carga. Yo he escuchado personas cuando he salido a evangelizar, que he hablado con personas que van a alguna secta y me dicen, se sienten tristes porque les obligan a llevar el diezmo. Una señora anciana una vez me comentó de que ella, por ejemplo, acá en el barrio donde yo vivo, vive este siervo, ella tenía su puesto de empanadas. Y ella me decía que tenía que vender todas las empanadas, que su familia con 2 chiquitos, que no podía de lo que vendía las empanadas sacar para comer, porque el pastor le decía que eso lo tenía que llevar allá. Una carga para ella, porque lo que dice Dios en cuanto a la ley del diezmo, que era para el pueblo de Israel, era que inclusive era para todo el pueblo comerlo. Allí está hablando, porque lo llevaban para comerlo con los
sacerdotes que eran los que ofrecían esto, pero era que todo el pueblo lo comía, según lo dice en el Éxodo, allí en estos libros del Antiguo Testamento. Pero es una carga que este señor o este pastor estaba atando en esta anciana que me decía esto. Se le predicaba y pues allí estas personas son muy rigurosas, personas que inclusive cuando se dan cuenta es que uno le está llevando algún estudio a una persona, les predican de una forma muy severa, inclusive las hacen de que esas personas no lo vuelvan a recibir a uno, porque hasta les hablan duramente, les hablan de inclusive de cosas como que les van a venir a ellos, que les va a socorrer, maldiciones les hablan de eso. Y entonces las personas dejan de recibirlo a uno. Pero dice allí, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre hombros de los hombres. Mire, no eran ellos que los estaban llevando. Pasa inclusive cuando inclusive los patrones, que son malos patrones, que inclusive ponen cargas muy duras de llevar a los mismos empleados, los que están trabajando para ellos. Y la Biblia dice, por ejemplo, los amos que no sean rigurosos. Pero también se muestra para esas personas que son muy rigurosas, que ponen una carga muy fuerte para el llevar, cuando ellos no la llevan. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia de liderazgo, cuando inclusive líderes ponen a trabajar a los hermanos de acá para allá, haga esto, haga lo otro, vaya y visite hermanos, vaya llame hermanos, vaya evangelice, vaya predique, vaya visite a los enfermos, vaya a las cárceles, basta y eso, pero el hermano inclusive no acompaña a nadie, el hermano inclusive hace sino decir, pero él no hace nada. Entonces pasa eso también. Muchas veces los hermanos también tienen sus propias responsabilidades, problemas, dificultades, y a veces ni los hermanos piensan en esto. Pero mire lo que dice allí, estos hombres, dice, ponen sobre los hombres de los que están escuchando cargas muy pesadas. Me acuerdo yo cuando el mismo Moisés con Aarón fue allí ante Faraón, que inclusive ellos iban allí a libertar el pueblo cuando Dios llama a Moisés allí de Madián. Me acuerdo que ellos van allí y entonces Dios le dice, ponen inclusive allí las señales que le dijo que pusiera allí acerca del palo que se iba a convertir en serpiente. Y entonces les dice Moisés o Aarón, que era el que hablaba allí, hablaba acerca de que Dios les iba a libertar, que para que fueran al desierto a adorarle, glorificarle, honrarle por 7 días. Y entonces en la primera instancia, cuando van a presentarse Aarón y Moisés al faraón, ¿qué es lo que pasa? Faraón dice, no, estos hombres están muy perezosos, tienen mucho tiempo para escuchar la palabra de Dios, pongámosles cargas más pesadas. Pongámosle a que ya no les demos la paja, que ya no le demos este instrumento para que estén haciendo esos trabajos. Le quita inclusive algo, les pone cargas más pesadas. Faraón, utilizado por Satanás. Entonces, es lo que pasa en personas que atan sino cargas allí. Que ponen cargas que inclusive ellos no son capaces de, que inclusive no las quieren llevar, digámoslo de esta manera. Y que tampoco son capaces de llevar, porque dice la palabra de Dios que la misma ley de Moisés nadie fue capaz de cumplirla, solamente Cristo Jesús. Dice, pero ni ellos ni con un dedo quieren moverlas, dice allí, ni con un dedo, mire lo que Jesucristo le dice, ni con un dedo. ¿Cómo fue la sensación? ¿Cómo fue inclusive lo que dice allí Jesucristo en este punto? No tenían interés en que la gente obedeciera a Dios, ni tenían ansias de agradar a Dios ellos mismos, tenían más deseo de aparecer justos ante los hombres. Hacían todas sus obras no para el bien del hombre ni para la gloria de Dios, pero por la alabanza de los hombres Jesús especifica lo que hacían, porque Jesucristo, como nosotros, el deseo es que la gente se salve. Jesucristo quería que los hombres conociesen la forma de cómo salvarse, de cómo ir al cielo, de cómo estar en el reino. Pues ensanchan sus filaterías y alargan los flecos de los mantos.
Ahí dice más adelante, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se quieren exhibir. Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Esta era una observación mecánica allí en Deuteronomio 6, versículo 8. Alargan los flecos de sus mantos. Significa poner un fleco azul en las orillas de sus mantos para distinguirse de los paganos. Era como una distinción, digámoslo así, como una ropa, como algo más en la ropa para que se diera a entender. Así como los sacerdotes, digámoslo de esta manera, que utilizan una ropa especial para que se hagan distinguir como otras personas. O entonces usted, por ejemplo, ve por la calle que tienen su cosita ahí en el cuello y dice, esta persona es un sacerdote, esta persona es un santo. E inclusive he escuchado por ahí que también ya es que sacerdotes mujeres en otros países. Y entonces le ven esto, esta es una mujer santa, este es un hombre santo. Esto era lo que los hombres hacían también en este tiempo. Alargan los flecos de sus mantos, que significaba poner un fleco azul en las orillas de sus mantos para distinguirse de los paganos. Ellos pensaban de esto, que eran paganos, pero inclusive ellos también eran paganos, ellos eran también personas que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Los escribas y fariseos ensanchan sus filaterías, es decir, en vez de tener una escritura, tenían varias escrituras inscritas que usaban en su frente. Eso era lo que ellos hacían, poner algo en su frente. Y así parecían ser obedientes a varias escrituras. Alargan los flecos de sus mantos para parecer más justos que los paganos. Así las filaterías ensanchadas y los flecos alargados podrían ser vistos fácilmente, y esto es lo que ellos deseaban, de que solamente por estas señales o por estas distinciones allí dijeran de que ellos eran santos. Nuevamente por esto, solamente por esto, pero no por las obras, porque las obras no están mostrando de que ellos eran justos, pero querían mostrarlo más por estas señales, más por la ropa, más por lo que se ponían enfrente. Y pasa algo también, muchas personas creer de que por conocerse parte de la Biblia, o porque inclusive yo he escuchado personas que me han dicho, bueno, yo me he leído toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, o conozco muchos versos de la Biblia, me han dicho muchas personas también, porque conocen teológicamente muchas partes de la historia de la Biblia, de cómo comenzó la iglesia, historia, etcétera, etcétera. Dicen que son justos, dicen que por eso se van a salvar, pero más bien es por lo que hacen, porque son personas paganas, porque son personas idólatras. Yo he escuchado de esas personas así que hablan mucho de la Biblia. Inclusive un familiar que tengo acá en Colombia, es como un familiar pero de los últimos. Él conoce mucho de la Biblia. Él inclusive la madre, que ya inclusive ahora es anciana, que tiene 93 años, desde pequeño le comenzó a predicar el evangelio cuando ella lo conoció. Y es un hombre que conoce el evangelio por todos lados, es un hombre que conoce todos los temas en cuanto al plan de salvación, es un hombre que conoce de la Biblia, por ejemplo, cuando dice que no se debe hablar en lenguas, hacer milagros, cobrar diezmos, conoce todos estos temas, todos estos fundamentos de la Biblia, pero no es cristiano, es un borracho, a veces toma drogas, consume drogas, a veces consume muchas cosas ilícitas, pecado y pecado y pecado. Conoce pero no practica. Puede predicar pero no practica. Pasaba con estos hombres también. Solamente queriendo mostrar por estas señales o por estos puntos, por sus flecos y filaterías de que eran justos, porque para estas personas allí, desde el Antiguo Testamento conocían de que esta era una de las partes de la ropa sacerdotal, cuando allí en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que haga, por ejemplo, las ropas para Aarón y para sus hijos, esta era una parte, y entonces se distinguía el pueblo israelita distinguía de que estos eran los sacerdotes o que eran los justos, pero inclusive solamente distinguían a estas personas, pero no estaban mostrando lo que necesitaban mostrar, que era la parte de la justicia. Se interesaban más entonces en ser vistos de los hombres para aparentar ser justos que en ser justos, más aparentar. Otra característica de su vida era hipócrita, era la que les gustaba ocupar.
el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Los primeros puestos en los banquetes eran aquellos que estaban más cerca al amo de la fiesta. Estaban preparados para invitados de honor. Eran puestos en donde todos los podrían ver. Los primeros asientos en las sinagogas eran aquellos que eran prominentes y dictaban atención de los demás, donde miraban mal las personas. Su atención era hacia ellos. Ocupaban estos porque amaban el aplauso y admiración de los hombres. Además les encantaba ser saludados efusivamente en las plazas y que los hombres los llamaran rabí, rabí. Salutaciones de los hombres en las esquinas de las calles y las asambleas. Eran solicitados por los escribas y los fariseos. Amaban oír a sus discípulos alabarlos en multitud como rabí, gran maestro. El mismo amor excesivo de aplauso humano es condenado hoy en el pueblo de Dios. Rabí era un título honorario del doctor judío de la ley. Tenía 3 grados, de los cuales el primero era el rab, el grande o maestro. El segundo era rabí, mi maestro, y el tercero era raboní, mi gran maestro. Ahí estamos mirando varias cosas allí. Entonces quiero que vayamos quedando por ahí, para que la próxima clase sigamos estudiando un poco más de esto. Vamos a quedar en el versículo 5 para pasar al 6, donde dice: y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Estos hombres solamente mostraban esto. Jesucristo les está predicando entonces lo que estos hombres quieren mostrar, pero no lo están demostrando. Están enseñando, poniendo cargas. Jesucristo les está diciendo que tomaran en cuenta lo que ellos enseñaban, pero que no practicaran lo que ellos están mostrando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La Biblia nos está diciendo que prediquemos el Evangelio, hermanos. Pero es bueno también decirle a los hermanos de que escuchemos el Evangelio, pero que también las personas que no están mostrando el Evangelio, que no practiquen lo que no muestran. Porque muchas veces, hermanos, predican pero no practican. Predicamos y no practicamos. Entonces es importante también reflexionar en esto. Hacernos el análisis, cómo estamos como cristianos. Así como Jesucristo les está mostrando a ellos un punto neurálgico, les está evaluando, les está examinando y les está diciendo: ustedes quedaron inclusive desaprobados, ustedes están desaprobados. Recuerda lo que dijo allí el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15. Quiero leer este versículo último para que vayamos terminando para hacer una oración. 2 Timoteo 2:15. No quiero decirlo de memoria, quiero incluso ir a leerlo para que lo miremos según como dice la Biblia, y quiero invitarle para que usted también lo busque. Y miremos allí, está hablando para cristianos. 2 Timoteo 2:15 dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estos hombres de allí están siendo desaprobados. No son aprobados, fueron desaprobados por Dios. Fueron puestos allí en la hoja, fueron puestos allí a prueba y fueron desaprobados. Fueron puestos allí para presentar sus obras, para presentar allí lo que ellos debían de hacer para la salvación, pero no lo están haciendo. Jesucristo entonces les está diciendo de que es hora que reconozcan de que están mal, y que si no reconocen esto, pues ustedes van a ir, como dice allí, al infierno. Si estamos haciendo algo mal, porque Jesucristo nos está evaluando, porque la Biblia nos está mostrando de que hemos de evaluarnos para ser aprobados por Dios primeramente, necesitamos mirar, corregir que lo que está en nosotros mal, para que cuando venga Cristo no pasa como hizo con estos hombres allí, con estos judíos y escribas. Ellos pensaban que estaban muy bien. Hay muchos cristianos y cristianas que pensamos que estamos muy bien. Es bueno evaluarnos, para que nosotros como cristianos esas cosas malas las corrijamos y podamos ser aprobados. Para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, les invitamos para que disfruten de las bendiciones en Cristo Jesús, para que aprendan de la palabra de Dios, para que aprendan del Evangelio, para que así como Jesucristo dice allí, la Biblia, el Evangelio, da la salvación, da la luz para su vida, para mi vida.
para que sigamos adelante. Eso fue lo que Jesucristo dijo a estos hombres. La luz que da la vida, la luz que ayuda a caminar a los hombres, estos hombres no la están utilizando. Estos hombres están caminando a oscuras. Jesucristo a la luz, Jesucristo es la luz. Jesucristo da la palabra para que caminemos en este mundo con la luz. ¿Usted quiere caminar a oscuras, amigo y amiga? Estos hombres allí, escribas y fariseos, están caminando a oscuras. Están caminando sin la ley de Dios, están caminando sin la ley de Jehová. Ahora usted puede caminar con la ley de Jehová, caminar con la ley de Cristo, e ir al cielo, que es la invitación. Si usted quiere ser cristiano o ser cristiana, le invitamos para que nos escriba, le invitamos para que conozcamos el plan de salvación, conozcas el plan de salvación, para que usted se arrepienta, para que usted confiese a Cristo, para que sea bautizada en Cristo, como dice la palabra de Dios, para que sea añadida o añadido al reino del Señor Jesucristo, que es su iglesia, para que tenga el sello del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, para que sea fiel, para que seamos fiel y para que seamos salvos. Esta es la invitación. Vamos a orar y vamos a terminar por esta tarde. Gracias a mis hermanos y hermanas que ingresaron a la página del web Mensaje de Amor para Salvación, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. La semana que transformó el mundo, recuerde eso. Estamos mirando esa semana, estamos mirando la purificación que Jesucristo está haciendo. La evaluación para usted y para mí. Si usted se ha evaluado hoy, amigo, amiga, ¿cómo está ante Cristo? ¿Va a ir al cielo o a ir al infierno? Hermano y hermana, si hoy fuéramos evaluados por Cristo, si hoy llegase Cristo, ¿dónde iríamos? ¿Al cielo o al infierno? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos da la oportunidad de entrar a Mensaje de Amor para Salvación, para ser edificados con su palabra. Gracias, Dios, porque usted nos guía. Rogamos siempre que nos guíe Dios, que no sean nuestros pensamientos, que no sea nuestro querer, nuestro deseo, la concupiscencia o los frutos de la carne, sino que sea el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que sea su Hijo Cristo, que sea usted Dios que nos guíe, moldéenos, santifíquenos, purifíquenos. Gracias por mis hermanos y hermanas que ingresamos a la página web, por los amigos y amigas que ingresaron a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por los hermanos que administran la página. Rogamos Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos fortalezca, que podamos evaluarnos cada día, Dios, para mirar cómo está nuestra vida espiritual, para que seamos salvos, porque su Hijo Cristo está abriendo esa puerta para la salvación. Su Hijo Cristo ha abierto esa puerta ya para la salvación. Su Hijo Cristo está dando el tiempo, la oportunidad de hoy, para que sean salvos, para que seamos salvos, Dios, seamos cristianos y cristianas, y para que podamos ser fieles y para que podamos morir en Cristo. Gracias, Dios, por el estudio de su palabra. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de ser edificados. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero. Rogamos que nos siga guiando en esta semana, en las actividades que hagamos, Dios, sea en el hogar, sea en el trabajo secular, o sea en los estudios seculares, Dios, o sea visitando hermanos, hermanas, llevando estudios de la palabra de Dios a las personas, Dios, evangelizando. Llenos, denos fortaleza para seguir perseverando. Ayúdenos para llegar a las personas que necesitan de su palabra, Dios. Ayúdenos, Dios, para evangelizar a los sectarios, a los que están engañando, a los que están por un camino que es demasiado ancho, que es del engaño, Dios, para que nos ayude a guiarlos por ese camino estrecho, el cual nos lleva a la salvación. Gracias por todos mis hermanos y hermanas, por los amigos y amigas. Ayúdenos para seguir adelante, predicando el Evangelio. Moldee la vida de cada uno de sus siervos y sus siervas. Bendiga las peticiones de este siervo, de mis hermanos y mis hermanas del mundo entero. Ayúdenos, Dios, para que siempre tengamos la fuerza para seguir adelante perseverando, luchando contra el pecado, y para que sea hoy que muramos, o sea mañana, poder morir en Cristo Dios y poder ir al lugar eterno, al seno de Abraham, al paraíso. Gracias por esta tarde y gracias por este tiempo. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por ingresar a la página web. Un abrazo fraternal de este siervo, un apretón de manos, un ósculo santo, que la paz del Señor, de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo nos guíe en esta semana, en este resto de día, y nuevamente nos veremos el lunes, Dios mediante, si nos permite la vida, de 3 a 4 de la tarde. Recuerde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño les saluda, les ama en Cristo. Dios les bendiga a todos. Feliz tarde.